Muy buenos días a todos los participantes en la presentación de este libro, Las reformas que necesita el país, las oportunidades del siglo, que ha escrito el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Les saluda Julio Lira, director periodístico del diario Gestión. Estaré a cargo de la moderación del conversatorio Las reformas que necesita el país, evento organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, el diario Gestión y la consultora Intelfin. Justamente a lo que me refería al inicio, a propósito de la publicación del libro La oportunidad del siglo, reformas económicas para un país más próspero y justo, de Luis Miguel Castilla. En efecto, la pandemia ha desnudado una serie de problemas estructurales que tenemos como país y que son un freno para el desarrollo. Basta citar, por ejemplo, el débil sistema de salud, el bajo nivel de educación pública, la alta informalidad, que exigen llevar a cabo reformas si deseamos un país con bienestar y prosperidad. Y es probablemente el momento justo para discutir acerca de dichas reformas en el año del Bicentenario y en pleno proceso electoral. Puede que sea, como dice el título del libro, la oportunidad del siglo, que podemos y debemos aprovechar. Este evento contará con la participación del autor del libro, Luis Miguel Castilla, y dos panelistas, ambos muy destacados, aunque desde perspectivas diferentes, lo que por supuesto enriquecerá el debate. Me refiero a Marisa Glave y a Carlos Paredes, a quienes saludo y agradezco por haber aceptado la invitación. Paso a presentar ahora a nuestros expositores. En primer lugar, Luis Miguel Castilla, autor del libro, es economista, PhD y máster en economía de Johns Hopkins University. Ha sido ministro de Economía y Finanzas y viceministro de Hacienda. También embajador del Perú en Estados Unidos y gerente de planificación estratégica y efectividad para el desarrollo del Banco Interamericano de Finanzas. Es actualmente director de Evidencia Consultores. Marisa Glave es socióloga, máster en gestión de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, 2 veces regidora de la Municipalidad de Lima Metropolitana y congresista de la República. Carlos Paredes es economista, PhD en Economía por la Universidad de Yale. Se ha desempeñado como presidente del directorio de Petroperú y jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, y es socio fundador de Intelfin Estudios y Consultoría. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo, vía Zoom y por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del diario Gestión. La dinámica que vamos a seguir en esta noche, en este día, será contar en primer lugar con la presentación del libro La oportunidad del siglo, a cargo de su autor, Luis Miguel Castilla, por espacio de 15 minutos. Luego tendremos los comentarios de los panelistas e iniciaremos un debate, ¿no?, tanto de ellos con el autor del libro, con rondas y comentarios de 5 minutos cada uno. A continuación, vamos a dar inicio a la conversación y permítame unos segundos para resaltar un hecho que cuando he comenzado a leer el libro me ha parecido interesante, ¿no? Siempre se acusa a los economistas de ser muy frío con los números y no de preocuparse de las personas, ¿no? Creo que el hecho de haber insertado en el libro 7 testimonios, 7 relatos de gente que ha sufrido las consecuencias del COVID le da una dimensión diferente, porque no es muy usual en estos libros, ¿no?, cuando se habla de reformas económicas, ¿no?, poner en el centro del debate el bienestar de las personas. Queda pues Luis Miguel en el uso de la palabra para efectuar la presentación del libro. Adelante, Luis Miguel. Muchas gracias, Julio. Muy buenos días a todos. La verdad que es un gran gusto poder compartir con ustedes esta mañana algunas reflexiones. Quisiera empezar agradeciendo a la Universidad Continental por la invitación, al diario Gestión, a Intelfin por darme este espacio, y agradecer de antemano a los panelistas, Marisa y a Guayo, que nos acompañan esta mañana. Yo quisiera, digamos, no voy a ser corto, porque creo que lo más entretenido es una conversación y no un monólogo en estos casos,
Pero creo que el timing de poder discutir esto no puede ser más propicio, al igual que muchos, creo que también aplica el caso de Guayo durante la pandemia, en el encierro, digamos, de marzo a junio del año pasado, es que uno o veía televisión o se ponía a escribir. Y yo decidí hacer lo segundo, para ponerme a escribir. De hecho, muchas de las columnas que salieron en el diario de Gestión motivaron que después recibía yo la invitación de Planeta para poder escribir un libro sobre algo que estaba ocurriendo, digamos, y que no había terminado y que de hecho aún no termina, que es cómo el país estaba afrontando la pandemia, por un lado, y de cara a las elecciones, que ya falta casi nada, si se está conjugando un escenario en el cual hay un sentido de urgencia de cambiar el status quo y emprender una serie de reformas que han sido esquivas, digamos, en los últimos años, por distintos motivos que podemos discutir más adelante. Yo quisiera, para empezar una vez más agradeciendo a todos ustedes por participar, motivar la discusión con algunos slides y después enfocarme en el contenido principal del libro, los mensajes centrales. Bueno, creo que las imágenes dicen más que las palabras, y como Julio comentó, también las imágenes de los relatos de las personas que han vivido en carne propia. Todos hemos vivido de alguna forma u otra, digamos, los embates de esta pandemia. Pero acá creo que lo más relevante y lo que más claro queda es el tema, digamos, sanitario, el tema de salud pública, que hasta el día de hoy, con los problemas que hay de acceso a oxígeno, con digamos, el tope en el cual están las camas UCIs en distintas partes del país, esto es con una realidad, digamos, muy, muy notable, que es que si bien se ha avanzado quizás en construir, digamos, establecimientos de salud, estos no han venido acompañados ni del equipamiento ni del personal para atender incluso en la primera línea. La primera línea son estos puestos de salud que hay en el país, es la primera línea de atención, la atención primaria, antes de derivar a un paciente a un hospital. Esto debe ser la línea de contención inicial. Esto en nuestro país, digamos, el 50% de establecimientos de primer nivel no tenía médico. Esto es una foto en el caso de la región San Martín, Tarapoto. Y esto, de alguna forma, refleja, no le quería poner a las camas UCI porque ya es un tema trillado, ya lo conocemos, pero esto es hacia adelante lo que se tiene que fortalecer en materia de salud, de tal manera de que podamos descongestionar la atención, digamos, hospitalaria. Hay una tendencia en nuestro país a construir hospitales, pero no olvidarnos que la primera línea de atención es absolutamente clave, donde muchas de las males de la población se pueden atender antes de tener que entrar a un segundo estadio, digamos, de atención médica. Lo segundo, y esto quizá no está tan relevado en la publicación, es que más allá del impacto, digamos, muy, muy dramático que hemos tenido, creo que tenemos que caer en cuenta del impacto de la pandemia y las medidas de confinamiento social, de inmovilización social que han tenido en la educación. Digamos, creo que esto va a ser algo que nos va a perseguir por mucho tiempo. Las alternativas que el gobierno ha llevado adelante, como Aprendo en Casa, digamos, han sido muy, muy loables y han sido la única opción que se tenía. Pero esto definitivamente, y hablando con especialistas del Ministerio de Educación, no implica que se haya logrado aprendizajes efectivos. Y probablemente cuando se tomen las pruebas PISA, esto se vea con claridad la caída que se predice en los niveles de aprendizaje, especialmente en la educación básica. A esto se ha sumado, digamos, la salida de muchos estudiantes de los colegios públicos y una migración de colegios privados, de los estudiantes de colegios privados a los públicos, o bien sea porque no podían pagar la pensión, o bien sea porque muchos establecimientos privados han cerrado. Esto, de hecho, hay cifras que el Minedu menciona hoy,
que por lo menos, al menos 200.000 estudiantes han dejado la escuela privada para entrar a la escuela pública, una escuela pública que está colapsada en muchos casos, y que vemos que recuperarnos de estos problemas va a tomar tiempo, y esto sí tiene un efecto, todo tiene un efecto, pero esto en particular tiene un efecto estructural en la productividad de nuestro país y en la inserción laboral futura de muchos de estos niños y niñas. El tema laboral ha sido central, digamos, si uno se abstrae, digamos, de no mirar las cifras del PBI, la recuperación, digamos, que de hecho ha ocurrido en nuestro país. Hemos registrado crecimientos positivos recientes, pero lo que probablemente va a tomar un gran tiempo va a ser recuperarnos de este shock tan fuerte en el mercado de trabajo. Son 3 millones de personas, o bien que están desempleadas, o bien que simplemente el trabajo y están desempleadas y buscando trabajo, o simplemente quedaron, digamos, sin ninguna actividad productiva. Entonces, esto es importante, esto denota una precariedad, digamos, laboral en el país muy, muy grande, y que se suma a los problemas, digamos, de trabajo, digamos, informal, de independientes, cuentapropistas, personas que, digamos, están pasándolas a la de Caín para poder conseguir, digamos, una oportunidad. A estos no llegan los reactivas, a estos no llegan los FAES, ni siquiera con mucha dificultad los bonos que el gobierno ha desplegado. Pero acá, digamos, esto es una foto cuando en su momento vimos con mucho asombro el éxodo que hubo de muchos habitantes de Lima que retornaban a sus lugares digamos, sus lugares, digamos, de origen, buscando oportunidades para poder sobrevivir. Y esto es un tema que continúa hasta la fecha, y creo que no hay nadie que prediga que este tema, digamos, laboral, de precariedad, vaya a desaparecer pronto, ni recuperar siquiera los niveles, digamos, que teníamos antes, que tampoco es que eran buenos, pero por lo menos había un empleo. Esto se ha perdido, y es el gran legado, a mi criterio, de la crisis que hemos vivido. Y para, digamos, sumar a la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política y ética que hoy enfrentamos, digamos, es el telón de fondo para quizás crear una sensación de que las cosas no pueden seguir así. Tenemos una ola populista, digamos, tenemos a nuevos actores. Ahora el Tribunal Constitucional es un actor absolutamente clave que dirime muchos de los excesos del Congreso. Acá estábamos haciendo una cuantificación de cuánto han sido las iniciativas de gasto que el Congreso ha aprobado en los últimos meses, y esto suma 4 puntos del PBI. Eso es un montón de plata, especialmente de cara a la debilidad en las cuentas públicas y de cara a las necesidades que tiene la población, y que probablemente el siguiente gobierno va a tener que asumirlas. Esto continúa, esto refleja, digamos, el caldo de cultivo de una insatisfacción ciudadana muy, muy grande, y el hecho que lo que se propone tiende a ser más efectista que efectivo, tiende a buscar réditos antes de soluciones sostenibles. Y esto creo que no solamente es propicio del Congreso, sino muchas veces el Ejecutivo se ha visto, digamos, maniatado de tomar medidas por temor a ser impopulares. Esto creo que ha sido un gran freno a muchas reformas en el pasado, pero esto es algo que continúa, y probablemente continuará hacia adelante, y tiene que controlarse. Creo que el legado que tenemos de populismo en el país lo tenemos inoculado, este germen antiinflacionario, pero pareciera de que volvemos a temas del pasado. Entonces acá yo quisiera compartir cuáles, en mi criterio, son las reflexiones principales que están reflejadas en la publicación, que se derivan de una pandemia que aún no termina. Creo que lo primero, ya lo hemos comentado, tiene que ver con el pobre desempeño en lo sanitario. La estrategia de contención no funcionó. Hemos por momentos sido el país que, como todos ustedes saben, hemos tenido, digamos, los índices de mortalidad
más altos por 100.000 habitantes, por millón de habitantes. Esto bajó, pero pese a las restricciones tan draconianas que se pusieron inicialmente en la economía, esto no fue, digamos, óbice para tener uno digamos, de estar en los primeros lugares de mortalidad producto de la pandemia, y problemas de oxígeno, problemas digamos, muchos problemas que ustedes ya conocen y no voy a ahondar. Con respecto al agresivo impulso económico, yo creo que sí, tuvimos un programa de impulso económico muy, muy fuerte, en particular del Banco Central, en estas líneas garantizadas por el Tesoro, que fueron muy efectivas. Más o menos han sumado en torno a 11 puntos del PBI entre reactivas y FAES y líneas de liquidez. Esto ha probablemente impedido que por lo menos 2 millones de trabajadores pierdan su puesto de trabajo, pero el propio diseño de estos mecanismos los hace, digamos, insuficientes e ineficaces de cara a la realidad de que no todos son, digamos, las empresas o las personas son sujetas de crédito, y esto limita la efectividad de muchas de estas políticas llevadas a cabo. De hecho, si uno más o menos identifica, uno suma, digamos, los reactivas, suma los FAE-MIPES, el último PAE-MIPE que se creó hace poco tiempo, se llegaría más o menos a 1 millón de pequeñas y medianas empresas, de un universo de 2,5 millones. Entonces, no se ha logrado, digamos, llegar a este segmento de empresas que más han sufrido por esta pandemia, y lo mismo se puede hablar de los bonos, ¿no? Los bonos, que era la alternativa para poder mitigar, digamos, los problemas económicos que sufrieron una gran cantidad de familias, han llegado, digamos, con mucho esfuerzo por problemas de identificación, por problemas de pagos, y con falta de oportunidad, porque probablemente hayan llegado quizás un poco extemporáneamente. Entonces, el plan de estímulo de 20 puntos del PBI que el Perú llevó adelante, claramente no logró mitigar el colapso de la economía que vimos el año pasado, y más preocupante, en mi criterio, es que todavía no entramos en un proceso de reactivación plena, todavía estamos en un tema de contención y de reanudación de la actividad económica, que es muy distinto a la expansión de la actividad por vía de la inversión. Eso todavía no se da en nuestro país. Ya lo comenté, 2 años de aprendizajes perdidos, y todo lo anterior de alguna forma visibiliza estos cimientos precarios, y les comento, ¿no? No es algo que yo me sienta particularmente orgulloso en términos de haber manejado la política económica por unos años en el país, pero quizás el hecho de tener, digamos, un entorno tan positivo externo, digamos, escondió un poco de esta precariedad que hemos visto en la prestación de servicios básicos a la población, la precariedad del empleo, y esto nos está pasando gran factura, ¿no? Muchos se preguntan afuera cómo es así que el Perú, con el track record macroeconómico que ha tenido, tuvo este desempeño tan pobre, ¿no? Y esto ha desnudado, digamos, muchas de las fragilidades, y creo que esto instaura una sensación, un sentido de urgencia de que las cosas como están no pueden continuar. Esta disfuncionalidad del Estado viene de atrás, no es de ahora. Yo creo que esto se ha venido agudizando, incluso si uno se fija en la situación del país antes de la pandemia, había una parálisis de toma de decisiones, había muchos proyectos paralizados de inversión pública, por ejemplo. Teníamos un informe de Contraloría antes de la pandemia, cerca a 1.000 obras paralizadas, que sumaban más o menos el 50% de la asignación presupuestal para la inversión de un año, paralizados por distintos motivos, y quizás el trasfondo de estos problemas tengan que ver con el capital humano, digamos, que está a cargo de llevar estos procesos de gestión, de miedo a tomar decisiones, y esto de alguna forma está reflejando una profunda crisis de desconfianza que continúa, no ha amainado,
por los motivos que fuesen, una desconfianza entre todos, ¿no? Ciudadanos con el gobierno y empresa, y esto ha hecho que muchas soluciones que quizás pudieran haber sido implementadas para potenciar, digamos, la efectividad de la política pública no se dieron adelante, ¿no? Ahora estamos en un debate si es que se pueden o no permitir al sector privado comercializar vacunas, y al final lo que subyace es un problema más allá digamos, del punto de vista que uno puede tener, es que hay desconfianza. Hay una profunda crisis de desconfianza, y creo que nunca hemos tenido, o nunca ha sido tan claro este nivel de desconfianza a puertas de una elección, digamos, donde el que está realmente llevando digamos, quien va a llevar de puntero en las encuestas sea el que va a votar en blanco o el que está indeciso, digamos, porque hay una crisis de desconfianza generalizada en el país, en los tres poderes del Estado, y eso también dificulta, digamos, construir consensos para lograr implementar una serie de reformas. ¿Por qué llamar oportunidad, digamos, describiéndole toda esta situación que parece un tanto, digamos, negativa? ¿Por qué hablar de oportunidad del siglo? Digamos, suena incluso hasta un poquito raro de describir una situación muy, muy dramática y hablar de oportunidad, no más allá de que cada crisis tiene la oportunidad. Yo creo que en este caso se dan los elementos de crear una sensación de urgencia, que las cosas deben de cambiar, pero no con panaceas ni con promesas mágicas, sino efectivamente haciendo el trabajo de una serie de ámbitos. Y acá los voy a poner todos a la vez para no, digamos, pasarme mucho del tiempo. Yo creo que en capital humano y capital humano extendido, digamos, su máxima, en su definición más amplia, salud, educación, ahí, digamos, no solo es un tema de recursos, es un tema de gestión, es un tema en el caso de educación, de continuar valorizando la función de los docentes, es un tema de acortar las brechas entre lo que produce, digamos, la educación superior, universitaria o técnica con las demandas del mercado. Es asegurar que efectivamente cuando uno va a la escuela se logra aprender, digamos, y las capacidades cognitivas de los niños se desarrollan. Es la utilización de la digitalización para mejorar la eficiencia y la eficacia del aprendizaje, desde educación inicial hasta educación superior, y es un aprendizaje a lo largo de la vida, dado el cambiante entorno en el cual nos estamos, digamos, que vamos a confrontar y estamos confrontando. En el caso de salud, ya lo comenté, en nuestro criterio, mi criterio personal, se debe fortalecer la primera línea de atención primaria. Esto es fundamental, y se tiene que arreglar un esquema muy fragmentado entre los que aseguran, digamos, la salud y los que prestan los servicios de salud. Acá hay muchos temas que no voy a ahondar, para focalizar en algunos otros que sí quisiera comentar un poquito más. El tema de formalización es un tema clave y está íntimamente ligado con la productividad laboral, que en nuestro país es muy baja y cuya solución implica mejoras en el capital humano. Pero acá quizás haya dos elementos adicionales. Uno tiene que ver con la dificultad que tiene una pequeña empresa para crecer. Digamos, los regímenes que existen, la dificultad, digamos, que regulatoria que hay, inhibe y desincentiva el crecimiento de unas pequeñas unidades productivas que son las dominantes en nuestro país. Yo creo que ese es un tema fundamental. Y acá, además que explica eso, explica una serie de regímenes laborales, tributarios, regulaciones que, digamos, que no son fáciles de cumplir. Y también quisiera también mencionar que a veces ser formal, digamos, no trae muchos beneficios. Digamos, es la verdad. Y esto está íntimamente ligado con la calidad de los servicios básicos que provee el Estado. Y esto me lleva al tercer punto, ¿no? Un Estado al servicio del ciudadano.
que es muy fácil decirlo, mucho más complicado hacerlo. Y acá, digamos, para mejorar la gestión pública, yo creo que hay 3 elementos que son centrales, digamos, creo que son reformas de alguna forma que han empezado, pero que también están inconclusas. Uno tiene que ver con el servicio civil, digamos, la meritocracia en el Estado ha avanzado, digamos, muy lentamente. Y acá no se pone la calidad del servicio ciudadano como el principal objetivo, ¿no? Tenemos, en teoría, un sistema meritocrático que va acompañado con capacitación y rendición de cuentas, pero de funcionarios que no tienen las capacidades, y esto se ve magnificado, obviamente, a nivel de los gobiernos más pequeños, subnacionales, pero acá, mientras no tengamos una profesionalización de los servidores públicos, poco se va a avanzar. Un segundo aspecto tiene que ver con el esquema de incentivos para la toma de decisiones. Este es un tema central donde, digamos, ha sido muy lamentable todos los episodios de corrupción que en el país se han visibilizado, pero esto de alguna forma ha hecho que la discrecionalidad pase del ejecutor al auditor. Penalizar por la toma de decisiones ahora desincentiva, digamos, la acción estatal. Esto obviamente sumado a la rotación, otros factores, inestabilidad en los cargos, pero esto es un tema central, que es cómo logramos un equilibrio entre poder tomar decisiones, tener un control adecuado en el uso de los recursos públicos, el control interno, pero que esto a su vez no paralice la toma de decisiones en el Estado. Esto, de hecho, no es fácil de cambiar, pero si no se cambia va a ser muy complicado prestarle servicios de calidad a las personas, ¿no? Y lo último tiene que ver con la agenda digital, que hemos tenido ahora, quizá de manera muy abrupta, una necesidad de actualizar toda la digitalización, digamos, para prestar servicios, pero acá todavía estamos en pañales comparado, digamos, con otros países, digamos, que son líderes en proveer soluciones digitales. Y acá el ejemplo más claro y que aplica al sector de salud tiene que ver con el historial electrónico, la historia médica electrónica. O sea, si uno va al primer nivel de atención, digamos, de servicio médico, a la atención primaria, para ver si es que amerita, digamos, que se le derive a un establecimiento de mayor especialidad o complejidad, evidentemente que esto se hace mucho más eficiente si existiera una historia médica electrónica, y esto obviamente demanda que haya, para empezar, en Internet, que haya electricidad y que haya la plataforma de interoperabilidad para compartir esta información. Entonces, esto, digamos, afecta la calidad del servicio que se puede prestar al ciudadano. Un tema que es muy importante en mi criterio, y quizá para mí sea el aprendizaje más grande de toda esta situación, tiene que ver con la precariedad, digamos, que tiene nuestro país y la falta de protección social, la falta de tener, digamos, algo que te amortigüe el bienestar cuando enfrentas shocks externos como los que hemos enfrentado recientemente. Ha habido mucha discusión, digamos, de la baja cobertura previsional, la demanda insatisfecha pese a haber habido un incremento importante en el aseguramiento universal de la salud en los últimos años. Pero acá hay un tema de fondo, hay un tema de fondo que tiene que ver con que mucho de la seguridad social, las pensiones, los esquemas de protección están restringidos a un 10% de la población, básicamente. Conversaba con un colega ayer, con Miguel Jaramillo, Grade, y me comentaba que eso es algo, eso no es un sistema de protección social, porque mucho de eso tiene que ver con el grado de formalidad que hay, y esto se lo tienen los trabajadores asalariados, ni siquiera los trabajadores, digamos, independientes formales.
Y esto lo que radica es en que hay un gran nivel de desprotección ciudadana, y cuando vienen las crisis y los shocks, tiende a afectar de manera desproporcional a muchas personas. Entonces acá el concepto es, es disasociar, digamos, la seguridad social y la protección social al estatus de trabajador o no de una persona. Creo que las sociedades modernas han evolucionado a que esto sea un derecho por ser ciudadano, no por ser trabajador. Pero para hacer esto sostenible, esto significa darle el soporte financiero. Y el financiamiento público depende de cuánto podemos recaudar en impuestos todos los años. Y esto se ha mantenido bastante estático, bastante plano, por un gran nivel de incumplimiento tributario en el país. 8 de cada 10 personas no pagan impuestos y hay un altísimo nivel de evasión y de incumplimiento del impuesto a la renta de las empresas, por ejemplo. Hay un incumplimiento del 50% del impuesto a la renta y como 35% del IGB. Más, obviamente, las contingencias que aprueba el Congreso, que muchas las puede parar el TC, muchas otras no, pero esto hace de que sin duda se tenga que repensar, digamos, el pacto fiscal en el país, por el lado de los ingresos y también por el lado del gasto, porque hay mucha ineficiencia, hay mucha grasa y hay mucho gasto improductivo en el Estado. Entonces, una mirada, digamos, profunda al tema de las finanzas públicas, a su eficiencia, a su efectividad, a su progresividad, son elementos que son centrales para sostener no solamente los servicios básicos que se le debe brindar a la población, sino también un piso mínimo, digamos, a los ciudadanos, para no tener tanta precariedad, y esto demanda repensar, digamos, el esfuerzo, digamos, y ponerse la mano al bolsillo en muchos casos, y esto resulta complicado porque no muchos se la ponen. Entonces, el peso tiende a recaer en algunos pocos. Y lo anterior, todo esto significa construir consensos en una sociedad muy polarizada, donde se buscan soluciones mágicas, donde no las hay, pero efectivamente tenemos un problema de darle calidad de vida a los ciudadanos hacia adelante. Entonces estamos, creo, ante la oportunidad de emprender reformas que efectivamente se centren en poner el bienestar del ciudadano y la ciudadana en el frente de la política pública. Y creo que acá no habría, digamos, una distinción ideológica en ese objetivo. Pero el qué lo sabemos, el cómo tiende a ser más complicado. Y espero que esta contribución pueda ayudar por lo menos a mejorar digamos, el tipo de discusión programática que estamos teniendo en el país, y que se tomen decisiones que a veces son impopulares, pero que son necesarias para seguir desarrollando a nuestro país. Con esto termino y atento a sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por la presentación de este libro. Y ahora vamos a dar paso a la primera ronda de comentarios que está a cargo de nuestros panelistas, Marisa Glave y Carlos Paredes. En primer lugar, Marisa va a hacer los comentarios durante cinco minutos. Adelante, Marisa. Gracias, Julio. La primera ronda son 5 minutos, me habían dicho 15, pero me reorganizo. Sí, es que queremos tener varias rondas. Vale. A ver, yo diría que en primer lugar vale la pena entender el libro de Luis Miguel, así lo he entendido yo, y además he entendido así la invitación a que sea yo quien lo comente, como una decisión de entender el momento en el que estamos como un momento propicio para repensar el país. Yo coincido con él y con el espíritu del libro en sentir que tiene que haber un antes y después del COVID. De hecho, él lo pone expresamente en el texto, ¿no es cierto? Lo que hemos vivido y como lo hemos vivido marca necesariamente un cambio o tiene que marcar un cambio en la manera en la que funciona el Estado, en la manera en la que nos relacionamos los ciudadanos, las empresas, el Estado,
Y eso tiene que ver además con cómo funciona el contrato social o el pacto social en nuestro país. Evidentemente, él habla de reforzar el pacto social. Yo creo que hay que por lo menos revisarlo, si no cambiarlo. Pero lo cierto es que estamos en un momento que me parece es un momento que debiera despertar la creatividad y creo que tiene que despertarla desde la lógica del diálogo real. Y el diálogo real no se hace sin tener la capacidad de poner las cosas en blanco y negro y decir, esto es lo que yo pienso y así es como lo veo. Entonces, me parece que este libro es una invitación al diálogo, es una invitación al debate en una lógica de reflexión. Entonces, diría que ese es el primer punto que quisiera rescatar, ¿no? Luego, el texto está dividido en 5 capítulos que además permiten ayudar al lector o a la lectora a entender cómo reflexiona, digamos, o cómo mira el exministro de Economía en nuestro país, ¿no? Hay un primer momento que tiene que ver con el diagnóstico de la situación de nuestro país. Hay un conjunto de datos, creo que vale la pena revisar los datos, en fin, sobre cómo funcionan las MIPES. Una de las cosas que me ha gustado en relación a la lectura de la situación empresarial en el país tiene que ver con el peso de las MIPES en su número y además en su capacidad de acoger a la PEA, y como principal problema el problema de productividad, digamos, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos un elemento en común. Tenemos una discrepancia sobre su manera de mirar cuáles son los problemas en relación a los pesos laborales o al tema de la necesidad de la flexibilización laboral, que es una fuga a la que va luego el después, pero sí creo que hay un elemento importante y que además se lo coloca como prioritario, que tiene que ver con la necesidad de entender los problemas de productividad del Perú y los problemas de productividad asociados a la capacidad, al capital humano, ¿no? En el diagnóstico hay 2 cosas que me gustaría preguntarle o plantearle para una reflexión futura, ¿no? Uno primero tiene que ver con cuánto algunos indicadores ocultan desigualdades en el Perú, ¿no? O sea, uno de los elementos, digamos, en el análisis de Luis Miguel es que tenemos una sociedad que ha ido reduciendo pobreza, es real, de extrema pobreza regular, es una sociedad que ha incrementado su consumo, que ha incrementado el per cápita, y luego él utiliza el Gini para decir que también estamos logrando niveles de igualdad. Hace relativamente poco, Germán Alarco publica una discusión precisamente sobre el Gini y el Gini en base al ENAU, ¿no es cierto? Y una de las cosas que dice Germán, que creo que vale la pena recogerlo para el debate, es que el Gini en el Perú coloca como el máximo, ¿no es cierto? O sea, el comparativo entre el máximo y el mínimo, un máximo que oculta la riqueza, ¿no? O sea, si realmente estamos diciendo que las personas, comillas, más ricas del Perú tienen un ingreso máximo de 30.000 soles mensuales, en realidad estamos ocultando a ese 1% o 10%, dependiendo de cómo lo midamos, de la población que tiene un nivel de ingreso sustantivamente mayor y por tanto estamos ocultando la verdadera desigualdad existente, ¿no? Entonces sí creo que ahí hay un elemento que vale la pena justo en este momento discutir, y es que si no partimos de un diagnóstico sincero, crudo, descarnado de cuáles son los principales problemas del país, entonces creo que ahí tenemos un tema que puede llevarnos a conclusiones equivocadas después o a medidas después que no necesariamente son las mejores. Sobre ese capítulo también, al final del capítulo, digamos, en la página 76, Luis Miguel dice, por ejemplo, que los logros macroeconómicos, que él ha resaltado, ¿no es cierto?, no han ido de la mano con reformas que garanticen crecimiento sostenible e inclusivo y un desarrollo económico que mejore el bienestar de todos los ciudadanos. Y las ciudadanas, también no estaría de más, pero en todo caso, digamos, esta manera de presentarlo es algo que yo creo que parte de un problema que tenemos que superar, y es que el modelo económico pareciera funcionar en paralelo y ausente de las condiciones estructurales de las que él mismo habla, ¿no? Y entonces una reflexión que viene desde el mundo más del pensamiento crítico, digamos, y que puede ser asociado también a pensamientos más de izquierda, tiene que ver con que si esas condiciones estructurales no son paralelas, extrañas, comillas, externalidades, o más bien son condiciones estructurantes de precisamente ese crecimiento, ¿no es cierto? O sea, no se explicaría un país que crece en los niveles que ha crecido si es que al mismo tiempo no legitimáramos el nivel de informalidad que estamos legitimando y que hoy día nos está trayendo las consecuencias que nos está trayendo, ¿no? Entonces sí creo que un elemento que me parece que habría que discutir en el diagnóstico tiene que ver con precisamente entender que algunas, por lo menos, no necesariamente todas, pero algunas de las condiciones que él llama estructurales por resolver no son
temas externos, ¿no es cierto?, a cómo ha ido funcionando la economía en nuestro país y que en parte han sido elementos fundamentales para que se genere esos niveles de ingreso y esos niveles de crecimiento, ¿no? Luego hay un segundo capítulo, está relacionado con la nueva normalidad, ¿no es cierto?, o cómo hemos vivido el COVID. Creo además que el libro y Luis Miguel hace un esfuerzo por tratar de hacer un recojo de información a quienes están en la Universidad Continental, que trabaja además muchísimo los temas de gestión de políticas públicas. Ese libro puede servir para tener un mapeo de data importante, ¿no?, que va, en fin, desde situación de salud, situación de hacinamiento, perspectivas de crecimiento de los países del entorno, en fin, hay un conjunto de elementos que creo que vale la pena mirar, ¿no es cierto?, porque sirven para tratar de entender no solo al Perú, sino al Perú en relación a sus socios comerciales, y creo que eso es algo importante para pensar la economía hacia adelante, ¿no es cierto? Pero hay dos elementos que creo que es importante también discutir. Uno primero es, él pone claridad sobre los problemas de educación y salud, por ejemplo, como dos servicios esenciales que muestran su precariedad, pero él insiste también en la lógica de focalización. Y yo creo que parte del problema que tenemos con los servicios de salud y educación que se han visto reflejados hoy en el país, tiene que ver con que el Estado, desde los años 90, es visto como el ente que tiene que dar servicio para el pobre, no el servicio para el ciudadano o la ciudadana. Es un Estado de servicio para los pobres, salud para los pobres, educación para los pobres. Y hoy nos damos cuenta, en momentos en los que estamos, en los que el golpe económico es tan fuerte a las familias, la precarización, la generación de vulnerabilidad es tan grande, que evidentemente el Estado tiene que dar una cobertura que va mucho más allá de, comillas, el sector pobre. Y ahí nos encontramos con los límites serios en los que distintos sectores, comillas, no pobres, comienzan a mirar y a decir, bueno, es que si la salud es esto, estamos fatal, ¿no es cierto? Es que si la educación es esto, estamos fatal. Bueno, estamos fatal hace un montón de tiempo. Entonces, ahí hay un tema pendiente de discutir. Son servicios ciudadanos, no son servicios para pobres. Y entonces, en ese sentido, en la lógica de la discusión de la universalización, es que creo que también tenemos que entrar a repensar la invitación de Luis Miguel y el mismo texto, insisto, sobre la oportunidad del siglo, ¿no es cierto?, la oportunidad del bicentenario, diría yo incluso, a atrevernos a mirar, tiene que ser también algo que nos atreva a salir del sentido común. Y yo creo que la lógica de la focalización se convirtió en un sentido común que limitó lo que tendría que ser un complemento a la política de asistencia con una política real, universal, ciudadana. Y ahí voy a una pregunta, que sí quisiera saber qué piensa Luis Miguel, porque él da cuenta del bono, ¿no? El bono que llegó tarde, mal y nunca, en fin, los tipos de bonos que tuvimos, y el relativo poco efecto que han tenido, porque en realidad fue una especie de gotita en medio de un desierto, ¿no es cierto? Se evapora en 2 segundos. Y habiendo él citado CEPAL en distintos momentos del texto, no lo cita ahí, yo quiero saber si es que él ha leído la propuesta de CEPAL sobre pacto social, y uno de los elementos que plantea CEPAL, y es que se tiene que avanzar a un bono universal, o sea, es decir, hay que, en este momento, es la focalización inversa, es decir, no tengo que ubicar al pobre o al vulnerable, porque en la verdad es que el golpe es tan fuerte que la gran cantidad de vulnerables es prácticamente imposible de identificar. Entonces hay que ir a una lógica de compensación económica masiva, ¿no es cierto? Y CEPAL sostiene en este documento que no puede ser una. O sea, que necesitamos sostenibilidad, es decir, las familias, que además tienen que consumir, ya yo los veo familias ciudadanos, pero digamos en la lógica del mercado, los consumidores, ¿no es cierto? Yo no tengo cómo reactivar mi economía si no tengo consumo, o sea, si no hay consumidores, si no hay gente que va y compra, ¿no es cierto? Yo no voy a comprar si es que no tengo garantía de por lo menos una previsión mínima de tiempo en la que voy a tener algún tipo de acompañamiento. CEPAL planteaba un mínimo de 6 años, proyectables hasta 1 año de complemento de apoyo del bono. Yo no sé, Luis Miguel, si tú has revisado eso, creo que sería interesante por lo menos darle una revisión. A mí me parecía una idea que vale la pena revisar. Y ahí me quedo. Tengo varios comentarios que los haré después. Gracias. Gracias, Marisa. Tenemos una segunda ronda para continuar con tus comentarios. Ahora el turno a Carlos Paredes. Sí, buenos días con todos. Gracias por la invitación. Miguel, fue un placer leer tu libro y tenemos, no sorprendentemente, muchas coincidencias. Tengo que serte honesto, todavía tengo dudas por el título, ¿no es cierto? No
no estoy muy convencido que esta sea la oportunidad del siglo. Pero sí es una oportunidad para reflexionar y darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando. Creo que, bueno, déjame poner el cronómetro para no pasarme. Creo que de tu diagnóstico de que somos una economía dual caracterizada por la precariedad de la vida de gran parte de la población, informalidad, en la cual se ubica mucha gente de bajísima productividad y por lo tanto pobre. Esto junto a un sector moderno, es muy difícil no estar de acuerdo con eso. Que somos una economía vulnerable a los shocks externos, lo sabemos, y creo que enfatizas bien los shocks externos no solamente como del mercado internacional, sino de fenómenos naturales, como el Niño. Es importante y ver cómo ese estado nuestro se enfrenta a estos problemas estructurales. Y creo que coincido totalmente contigo con que nuestro estado es un estado disfuncional y que no presta servicios de calidad. Y ese es un gran problema, ¿no? O sea, yo no sé si, y acá de repente supongo que tengo diferencias con Marisa. Yo no creo que el problema sea un tema de cambio de constitución ni de leyes, es un problema de gestión, básicamente. O sea, este Estado ni con la Constitución del 79, ni con la Constitución del 93, ni con la Constitución del 33, ha provisto los servicios públicos que la población peruana requiere, que los ciudadanos peruanos requerimos. Entonces es un tema de gestión. Y tú planteas para esos temas de gestión trabajar en 3 temas: los recursos humanos, la TIC, ¿no? Las tecnologías de información, comunicación, toda la digitalización, y el tema de control, y cómo esto afecta la estructura de incentivos bajo la cual operan los funcionarios públicos. Yo creo que este tema de la estructura de incentivos es esencial. Pero sí, creo que si partimos de que el Estado es disfuncional, creo que tenemos que preocuparnos de cómo hacemos para que funcione, cómo hacemos para que funcione de manera articulada, que es lo que todos los que hemos trabajado en el Estado y los que tenemos que vivir en el sector privado con el Estado, vemos que no funciona de manera coordinada, articulada, y que en vez de ser un facilitador y una fuente de apoyo, muchas veces se convierte en un lastre. Tocas 2 temas importantes bajo las cuales operamos. Uno es la corrupción y el otro es el populismo. Creo que el tema de la corrupción lo hemos vivido todos sabemos que esto es un problema, pero no estamos haciendo, creo, como país lo suficiente para enfrentar este problema de raíz, ¿no? Y consideramos que la corrupción está en el Estado, ¿no? Y la corrupción está en todas partes. Y tenemos que hablar de los problemas que hay en el sector privado también. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer para enfrentar el tema de la corrupción? Y cómo enfrentar esta ola de populismo, ¿no? Y populismo que puede hacernos mucho más daño y que no logra los objetivos que supuestamente los proponentes de estas iniciativas quieren lograr, ¿no? Entonces, pensando en
en la pandemia y qué es lo que la pandemia desnuda. Yo creo que lo que la pandemia desnuda con claridad son estas falencias estructurales a las cuales tú te refieres en el libro. Esta desigualdad, esta enorme porción de los peruanos que viven en condiciones muy precarias y a las cuales un pequeño golpe los vuelve, o gran golpe los vuelve a la pobreza. Y creo que dices bien, esto no es que se acaba, viene la vacuna y esa gente vuelve a salir de la pobreza. Es el gran legado, dices tú, de la pandemia del COVID-19 es lo que va a pasar en el mercado de trabajo y cómo mucha gente va a regresar a la pobreza y no por un poquito tiempo, poco por periodo de tiempo. Entonces, esos son temas, creo que centrales. Oye, ¿cómo hago para que el Estado funcione? O sea, ¿cómo me bajo de mi torre de marfil, me meto al Estado y hago que éste funcione? Y eso creo que tiene que ver con la estructura de incentivos, donde parte de la solución la mencionas tú, con buen énfasis, pero creo que hay algo que tú en algunas partes del libro lo mencionas, pero creo que le falta énfasis, es el liderazgo de quienes tengan la responsabilidad política de dirigir al país. Se necesita liderazgo, se necesita despertar a un aparato estatal grande que no funciona a pesar, como tú lo documentas bien en el libro, del incremento muy grande en recursos presupuestales que ha tenido en los últimos años. Y a pesar de ese incremento en la disponibilidad de recursos, no gasta bien. Y creo que ese tema de la calidad de gasto y la provisión adecuada de servicios públicos eficientes es la que nos debe preocupar. Y ahí lo dejo. Gracias, Carlos. Bien, Luis Miguel ahora va a responder frente a estos comentarios que tanto Marisa como Carlos les han hecho en su primera ronda. Te voy a pedir, Miguel, sujetarnos a 8 minutos para hacer una segunda ronda, porque también tenemos ya varias preguntas de los participantes. Adelante, Miguel. Sí, no, gracias, Julio, y gracias tanto a Marisa como a Guayo por sus comentarios. Y la verdad es que creo que hay más, hay más convergencia que divergencia. Si uno se va más allá, si uno, digamos, hurga un poquito más. Quiero referirme a 4 temas rápidos que ha comentado, digamos, Marisa, y después a un par de los que ha comentado Guayo. Sí, yo estoy de acuerdo que las métricas que tenemos para medir la desigualdad no son las adecuadas. Y de hecho, si uno, no voy a hablar de desigualdad, sino voy a hablar de pobreza. Si uno dice que hemos reducido la pobreza de 60 a 20, digamos, en 10 o 15 años, bueno, había otros 20% que eran vulnerables y que estaban artificialmente sobre la línea de pobreza. Pero ante cualquier shock disruptivo pasan automáticamente. Entonces las definiciones de precariedad, de vulnerabilidad son, digamos, las incorrectas o son insuficientes, y probablemente los agregados escondan mucha heterogeneidad. Entonces, creo que debemos partir hacia esquemas más multidimensionales, como de hecho, digamos, eso está ocurriendo, no solamente ver la pobreza monetaria, sino las condiciones de vida, digamos, y yo creo que eso es un tema importante abordar, digamos, porque si no tienes un buen diagnóstico, entonces tu intervención política pública probablemente no sea el más adecuado. Entonces yo sí creo que hay espacio, sin duda, para mejorar, digamos, estas definiciones, estos diagnósticos mucho más precisos. De hecho, hay un tema que cada vez es más fuerte y que de hecho nuestra política pública en los últimos años ha estado dirigida más hacia la pobreza rural, pero tenemos un gran elemento de pobreza urbana y no tenemos soluciones para la pobreza urbana y la periurbana, que cada vez es más, digamos, importante en tamaño. Todos los programas sociales, muchos están dirigidos a los distritos más pobres en el interior del país,
pero uno no los dirige, digamos, a los conos, o lo que está atrás de los conos más bien, y eso es un problema serio, digamos, porque lo que hemos tenido es recientemente no solamente un incremento en la pobreza rural, sino también en la pobreza urbana. Digamos, antes la pobreza urbana venía cayendo como por un tubo, y ahora tenemos ambos problemas a la vez. Con respecto al tema que es el tema central, quizá ideológico, o quizás de visiones, de que las falencias estructurales se van a cambiar si cambias el modelo económico, que es como que la posición, digamos, que tiende a dividir opiniones. A ver, yo soy más del campo, que acá el gran problema que tenemos, y coincido ahí con Guayo, no es algo más raro, es problemas de gestión, y problemas de falta de prestación de servicios básicos, digamos, de calidad a la población. Y para mí eso tiene poco que ver con el modelo económico. Digamos, el hecho de tener un Estado que no tiene el adecuado set de incentivos, un Estado, digamos, donde muchos funcionarios han tenido impunidad para hacer muchas cosas, falta de capacidades digamos, a todo nivel, eso, digamos, no se condice con cambios, en mi criterio, en el modelo económico. Yo creería que se puede mejorar de manera decidida y con el liderazgo que reclama Guayo, con la misma estructura, digamos, que tenemos. Yo no lo veo como eso, digamos, sea un inconveniente para, digamos, para cambiar las situaciones estructurales. Lo que sí creo que es importante, y ahí sí te doy la razón, es que si queremos tener, y de hecho cuando hablaba de la convergencia es cuando me refería a tener un sistema de protección mínimo, un piso mínimo, no me refiero a un bono, me refiero a tener una estructura donde no esté solamente concentrada en aquellos que tienen un trabajo formal, sino en todos los ciudadanos. Entonces sí creo que se requiere eso, pero para tener eso y sea sostenible tienes que financiarlo de alguna forma. Y con el nivel de tributos que tenemos y con la ineficiencia del gasto público que tenemos, es poco probable que tú logres sostener eso. Entonces, yo creo que más que un cambio en digamos, en el capítulo económico a la Constitución, yo pensaría en repensar efectivamente cuál es la efectividad y la progresividad de un esquema tributario, digamos, en nuestro país y de gasto público. Creo que eso resolvería mucho los problemas que enfrentamos. Un tercer tema que tiene que ver con esta, digamos, persistencia de la focalización versus la universalización, digamos que es otro tema que tiende a apartar los campos de discusión de alguna forma. Y te digo, en el tema de universalización, digamos, ahí sí, pues hemos logrado incluso en términos de cobertura del SIS, en términos de salud, digamos, este aseguramiento universal, estamos casi universal, es casi universal, es casi 95, más 95%. Pero si al final tú no tienes dónde recurrir, digamos, porque tú tienes servicios deficientes, no hay una prestación adecuada de servicios, ¿de qué sirve esa universalización a la cual nos referimos? Y nuevamente, mucho de la focalización tiene que ver con el hecho de tener un financiamiento adecuado. Si no lo tienes, entonces son, digamos, esfuerzos que no son sostenibles y es flor de un día. O sea, ¿de qué sirve tener, digamos, un Estado, digamos, que pueda ofrecer cobertura universal en muchos servicios si no tienes cómo financiarla de manera adecuada y sostenible en el tiempo? Muchos de los esquemas de estado de bienestar en muchos países han quebrado. Y justamente de hecho la solución no radica en volver hacia esos esquemas que han sido insostenibles fiscalmente, porque al final es un tema fiscal.
todo al final es cómo se paga esto. Entonces, incluso cuando yo escucho muchas de las discusiones, que no lo comentaba Marisa, pero yo escucho las discusiones de aumentar tanto, 10% del PBI a salud o 6% del PBI a educación, y yo pregunto, ¿y cómo van a pagar esto? O sea, ¿cómo van a pagar esto cuando en los últimos años hemos tenido, digamos, niveles de ingresos fiscales iguales? Por tanto, para mí el tema tiene que ver más de dar un mayor espacio. Pero para dar un mayor espacio tú tienes que trabajar en los temas de formalización y tienes que trabajar en el tema de facilitación. Si no, va a ser, digamos, una promesa, digamos, que no tiene forma cómo sostenerla en el tiempo. Sí he leído el tema de CEPAL, digamos, sí he leído, no tanto en el tema del bono universal, pero sí en este ingreso universal mínimo, que hay una discusión previa incluso a la pandemia, y al final esto se tiende a no implementar por el gran costo fiscal que se presentaría. Entonces, de vuelta volvemos al tema tributario, al tema fiscal, al tema de generar ingresos. No solamente ingresos incrementando impuestos o creando tributos, sino aumentando la base de contribuyentes y haciendo que la ley se cumpla, porque las leyes tributarias en el país no se cumplen. Es una realidad que debemos encarar, y ahí creo que habría más coincidencias que diferencias en el pensar. Y con respecto a lo que dice Waldo, sí, y acá destacar su último comentario de liderazgo. Efectivamente, digamos, acá lo que tenemos es no solamente una crisis de desconfianza, es una crisis de liderazgo. No hay, digamos, nos movemos entre lo políticamente correcto, nos movemos digamos, en el cálculo, digamos, de la aprobación, digamos, personal, pero acá se requiere liderazgo urgente para justamente hacer y romper estos desincentivos que existen, digamos, estas inercias que impiden que lo que es obvio no se lleve adelante. Entonces yo paro acá para poder dar una siguiente ronda, Julio. Gracias, Miguel. Bueno, vamos a una segunda ronda. Les voy a pedir tanto a Marisa como a Carlos sujetarnos a 4 minutos para que también luego Miguel pueda responder a sus inquietudes, porque tengo varias preguntas de los participantes y no me quiero pasar de la hora de la convocatoria. Adelante, Marisa. Muchas gracias, Julio. Bueno, esto da para un debate larguísimo, ¿no? Y ojalá lo podamos seguir teniendo. Creo que es importante tener una discusión sobre lo que realmente no se puede pagar o lo que tenemos también, como tú mismo dices, Luis Miguel, terminan siendo dogmas, ¿no es cierto? O sea, tenemos que tratar a veces de mirar si es que es posible o no es posible. O sea, no puede ser, como lo dice Humberto Campodónico, que países de América Latina hayan tenido sistemas de complemento mucho mayores que los que ha tenido el Perú y no necesariamente tienen, digamos, una recaudación muchísimo mayor que la del Perú. Entonces también ahí hay un tema de dónde coloco mis prioridades y hasta dónde decido determinado tipo de riesgos para la acción. En todo caso, sí me parece que la manera en la que CEPAL plantea el tema del bono o el tema de la renta básica universal, digamos, es precisamente para países que no tienen un seguro de desempleo, ¿no? O sea, donde no hay seguro de desempleo porque no se han generado las condiciones, lo que tendría que generarse es una renta básica universal para poder tener la certeza de que hay un piso mínimo sobre el cual no vamos a caer, digamos, ¿no? Y que el Estado lo va a garantizar. En todo caso, hay 2 elementos que creo que son importantes adicionales del libro y que creo que merecen un debate o que en 4 minutos es irreal, pero por lo menos dejo planteadas los temas que creo que vale la pena mirar. Uno tiene que ver con la eficiencia del Estado y el gasto público, y ahí yo creo que es momento de ponernos a mirar un sistema nacional de inversión, punto. Es decir, lo que tenemos es una tendencia a la fuga. Primero la fuga fueron las APPs y ahora la fuga son convenio Estado-Estado, pero lo cierto es que fugamos a la estrategia de inversión pública, ¿no es cierto? No con esto quiero decir que las APPs deban eliminarse en general, no, yo entiendo que puede ser un mecanismo más de los mecanismos que tiene el Estado para tomar una decisión de una inversión, determinado el plazo, determinadas las condiciones. Lo que no puede ser es que sea la fuga a la ineficiencia. Y ese es el problema de fondo que tenemos en el Estado peruano.
Entonces creo que ahí hay un elemento que tenemos que tratar de resolver. Se vuelven mecanismos porque adicionalmente los queremos, no porque en realidad estamos abandonando la posibilidad de tener un Estado que tenga una capacidad y una eficiencia que hoy no tiene y que está asociado también a la decisión de no tener, digamos, capital humano especializado, fortalecimiento del servicio civil, que lo menciona de alguna manera Luis Miguel también en el texto, y a una capacidad de planificación que creo que está ausente y que sí es importante resaltar. O sea, el Perú tiene que planificar y no estamos planificando, ¿no? La corrupción, lo dice Luis Miguel, dice, tiene que ver con el exceso de tramitología. Yo creo que eso tiene que ver con un tipo de corrupción, pero también hay otro tipo de corrupción que tiene que ver con el exceso de discrecionalidad. Y entonces el exceso de tramitología está asociado a cómo funciona hoy la inversión pública y el exceso de discrecionalidad está asociado a cómo hemos ido manejando la inversión a través de las alianzas público-privadas o la inversión privada para la ejecución de obra pública. Y entonces somos un péndulo, no vamos del extremo, ¿no es cierto?, de la rigidez para la inversión pública y nos vamos al otro extremo de la flexibilidad para la inversión privada. Y en ese péndulo nos perdemos de la posibilidad de discutir un mecanismo que permita una ejecución eficiente. Un segundo punto que creo que es fundamental y que es probablemente mi principal debate y tiene que ver con lo que supongo él habrá puesto antes de que ocurriera el estallido de las protestas por el régimen agrario, ¿no es cierto? Porque lo que Luis Miguel coloca en el mismo texto es como un ejemplo, digamos, o como un modelo para lograr la formalización, además del tema productivo, en lo que, insisto, estoy totalmente de acuerdo y creo que sobre los acuerdos habría que trabajar más que sobre las discrepancias. Hay un elemento que es que él coloca, por ejemplo, como el modelo laboral relativamente estable para los sistemas de contratación parcial. Y creo que lo que ha mostrado la realidad es que han sido años de soporte de un sector que simplemente estalló y no da más, ¿no es cierto? Entonces, el modelo laboral no puede ser el modelo de explotación legitimada. Y entonces, ¿por qué? Porque eso estalla. Y de hecho, lo advertimos. Antes de que ampliaran el régimen 10 años más, lo advertimos y les dijimos, no lo hagan así, esto va a estallar. Dicho y hecho, estalló, ¿no es cierto? Entonces, sí tenemos que buscar a la hora de discutir, ¿no es cierto?, cómo va a funcionar el proceso de formalización, una relación mucho más equitativa y además en donde reconozcamos algún mecanismo para equiparar el poder. Uno de los principales problemas del régimen agrario es la absoluta dispersión de la clase trabajadora. No hay manera de organizar un sindicato o de organizar algún tipo de representación gremial a la hora de la discusión empleador-trabajador. Y ese fue parte del problema del diálogo social que hemos tenido hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, yo diría, bueno, ¿por qué no avanzamos a, por ejemplo, procesos en los cuales, teniendo criterios de flexibilidad laboral, tienes, por ejemplo, negociación por rama? Creo que el gremio de la construcción y la relación entre la Cámara de la Construcción y Construcción Civil ha demostrado cómo tú puedes tener un gremio sindical organizado con capacidad de diálogo con el empleador que ha ido generando un conjunto de estabilidades para un sector que mucha gente no creía que podía ocurrir. Ese modelo creo que debió ser el que se aplicara a espacios, por ejemplo, como el de la agroexportación, donde lo que tú tienes es una gran dispersión y temporalidad de trabajadores, digamos, ¿no? Una última cosa ya para cerrar, porque ya sé que estamos con el tiempo justo y veo la cara ahí de Julio, no te preocupes, ahí corto. Sí, yo estoy de acuerdo con el tema de la recaudación fiscal. Ahí, por ejemplo, digamos, en mi tiempo en el Congreso, probablemente he sido de las parlamentarias más aliadas a SUNAT y al propio Ministerio de Economía, lo que parecía realmente extraño, a la hora de discutir exoneraciones tributarias o a la hora de discutir, por ejemplo, cómo íbamos a frenar determinado tipo de políticas que podían generar un hueco grande en la recaudación fiscal. Creo sinceramente que necesitamos ampliar la base tributaria y sí creo sinceramente que tenemos que mejorar la recaudación. Pero tiene que haber también, así como en paralelo a una ampliación de la base tributaria, una decisión clara de aplicar impuestos redistributivos. Y ahí tenemos tres pendientes, ¿no? Elusión tributaria, que es un tema que ha ido avanzando, pero aún es un pendiente y tiene que ver sobre todo con grandes corporaciones que no pagan sus impuestos, ¿no es cierto? El segundo punto es el impuesto predial, que es el impuesto a la propiedad, es a los propietarios, es el mecanismo de igualación más importante y tenemos uno de los peores prediales que existen, ¿no es cierto? Y necesitamos ahí gravar directamente lo que genera desigualdad y aplicarlo a redistribución. Ese es un elemento que tendríamos que encontrar. Y uno tercero es que hasta el Fondo Monetario Internacional está discutiendo la necesidad de impuestos a la riqueza, impuestos a la herencia, impuestos que tengan que ver con
las grandes acumulaciones de fortunas y de capital. Y creo que sí, así como revisamos y pensamos quienes han ido defendiendo la manera en la que hoy funciona la economía, habría que revisar a otros, Piketty, por ejemplo, sobre cómo han existido mecanismos de acumulación y cómo al final la desigualdad termina siendo una apuesta política. Y entonces luchar contra la desigualdad es también una decisión política y creo que es algo que tenemos que hacer a través de un nuevo pacto fiscal, en lo que estoy de acuerdo, pero un pacto fiscal que tenga como base que el que tiene más pague más. Gracias, Marisa. Carlos, 4 minutos, por favor. Adelante, Carlos. Perdón. Quiero marcar algunas coincidencias y diferencias con Marisa y con Luis Miguel. Creo que tal vez por sesgo profesional, para los economistas, no sé, es difícil ir contra la focalización del esfuerzo, ¿no es cierto? Vimos como políticas de subsidios generalizados, apoyos generalizados en los 80 nos llevaron a un desequilibrio fiscal enorme y eventualmente al caos macroeconómico. Entonces, los recursos son escasos, nos enseñan desde el primer día de clases y hay que optimizarlos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la focalización. Y la focalización, otra forma de ver el tema de la focalización es cómo hago con estos recursos escasos, cómo los optimizo. Y eso tiene que ver con la calidad del gasto. Entonces, ¿cómo hago que este Estado, con los recursos que tiene, que si reducimos la ilusión, si logramos tener una mayor recaudación, por los cambios que haya que hacer al sistema tributario que se consideren que deban hacerse, ¿cómo hacemos que esos recursos nos generen mejores servicios públicos? Y los servicios públicos van a tener que ser focalizados porque la brecha es tan grande entre lo que estamos en este momento dando y las necesidades que vamos a tener que focalizar esos esfuerzos. Yo quisiera, para promover el debate, compartir algo que vi en mi experiencia en Petroperú, que es la ausencia de Estado en grandes partes de nuestro territorio. Por ejemplo, en la Amazonía, que tiene la mayor parte del territorio nacional. El Estado peruano está básicamente ausente y no hay la provisión de servicios públicos, ¿no? Entonces, necesitamos una presencia de Estado, necesitamos articulación de los esfuerzos. Y sí, se necesita un nuevo pacto social, sin duda alguna, pero un pacto social orientado a que esos peruanos tengan acceso a servicios básicos. Y nos lleva a la focalización. Oye, ¿cómo hago para que este Estado, que ni siquiera está presente, funcione? ¿Y cómo puedo cómo puedo trabajar con el sector privado para hacer eso? Coincido con Marisa en el problema de las fugas. Ella mencionó el gobierno a gobierno, las APPs. Bueno, obras por impuestos tal vez podría también ella incluirla en las fugas. Cuando salió de obras por impuestos en el segundo gobierno de García, a mí no me gustó, porque era como claudicar algo que correspondía al Estado hacer. Pero de repente era una posición mía principista y no práctica, ¿no? Porque el Estado no estaba proveyendo las obras que se requerían. Entonces, creo que esa es una discusión que tenemos que tener, y yo saludo este debate porque nos lo permite hablar con claridad. Y el otro tema que quisiera compartir es lo que vi en Talara. En Talara yo fui muchísimas veces para ver el avance de la nueva refinería. Y cuando me paseaba por ahí me parecía estar en una película de la Guerra de las Galaxias, porque esa es la tecnología y esa es la cantidad de capital metido ahí. Pero tuve la oportunidad de ir a un centro de salud a 3 cuadras de la refinería, donde en el año 2019 murieron 6 mujeres en labor de parto.
porque el Estado peruano no le proveía el servicio de salud básico que requería esa población, pero sí gastaba 5.000 millones de dólares al costado, ¿no? Y ese centro de salud no tenía una ambulancia con que evacuar a un centro de mayor complejidad en Sullana a la gente. Y ni siquiera, y esto es un tema que toca bien Luis Miguel en su libro, había una articulación de esfuerzos entre el MINSA y el Salud en Talara, ¿no es cierto? Y las mujeres se morían. Entonces, la pregunta, esto me hace reflexionar a mí, ¿a qué se debe dedicar el Estado? ¿Necesitamos un Estado que haga más empresas públicas? Necesitamos, ¿no? O necesitamos un Estado que nos provea los servicios básicos. Y acá, para mí, la respuesta, Marisa, es más o menos sencilla, porque soy muy consciente de la escasez de los recursos y la necesidad de focalizarlos. Y con esa reflexión dejo esto. Gracias, Carlos. Luis Miguel, tienes 4 minutos. Tengo varias preguntas que nos han hecho nuestros participantes. El tiempo es escaso, así que te voy a pedir respuestas cortas. Adelante, Miguel. Gracias, Julio. A ver, yo tengo 2 coincidencias con Marisa y tengo 2 discrepancias. A ver, comienzo por lo amable, con las coincidencias. Las coincidencias es la falta de planificación. Correcto, digamos, no planificamos. Y de hecho, estoy ahora involucrado en otra iniciativa, pero muchas veces se le transfieren unas bolsas de recursos a los gobiernos subnacionales para que, más o menos como 6.000 millones de soles al año, para que lleven adelante proyectos de inversión pública. Eso es un artículo de la ley de presupuesto donde vivienda le transfiere, pero esto no necesariamente se traduce en proyectos de calidad, de impacto. Eso sirven como que a veces como cajas chicas para distribuir, y esto se podría evitar si efectivamente uno hiciera una mejor planificación, una mejor programación, y se le pinta inicialmente esos recursos en el presupuesto de apertura de estos gobiernos nacionales. Entonces yo creo que sí hay un tema claro de mejorar la planificación / programación, digamos, para evitar, digamos, muchos problemas. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. También estoy de acuerdo con ella en términos de la ilusión, en los temas tributarios, en los temas de ilusión, en los temas de impuesto predial. Hay una brecha gigantesca entre la valoración, entre los autovalúos, digamos, y el valor comercial de los predios. Y eso requiere, digamos, un liderazgo de poder comenzar a actualizar eso. Obviamente también el tema de catastros, que es importante, hace parte, es una herramienta de planificación también del territorio, digamos, que creo que también es importante, y coincido con ella. Y coincido con los dos, de alguna forma, de que a veces recurrir a los parches, digamos, no es la mejor salida. Estos mecanismos obras por impuestos, estos mecanismos de gobierno a gobierno, es porque la ley de contrataciones, digamos, es tan rígida y te provoca a veces tantos problemas, que mejor es buscarle, digamos, cómo evitarla, digamos, y en esto es importante. Ahora, ¿dónde discrepo? Digamos, en 3 temas discrepo, 3 temas discrepo con Marisa, y qué bueno que podamos discutir estos temas, digamos, de esta forma. Ojalá más lo hicieran así. Uno es esta captura de las APPs del sector privado. No, a ver, ¿cómo lo veo yo? El Estado es un pésimo, digamos, es pésimo en ejecutar y mantener los activos que tiene, y en mejorar la calidad y preservar cierto nivel de calidad del servicio. Y el privado es mejor en eso. Entonces, si uno se abstrae, digamos, de la privatización como tal, las APPs tradicionales, pero si uno se metiera en contratos de largo plazo, donde la prestación del servicio privado, sujeto a la fiscalización que debe existir, digamos, se ciña al cumplimiento de mínimos estándares de calidad del servicio, digamos, ahí el foco está en lo que debe estar, que es mejorar el bienestar de la población. Esa es una modalidad de prestación privada y es una APP. Entonces yo creo que generalizar que las APP son todas malas y se ha claudicado el rol del Estado, digamos, es quizá una generalización. Y yo creo que si uno piensa en calidad del servicio,
digamos, cambia un poquito la discusión. El otro tema donde yo discrepo con ella es en este, digamos, sesgo que tenemos en arreglar los problemas del sector formal y se nos pasa por las narices los temas del sector, digamos, informal. En el tema agrario, por ejemplo. En el tema agrario, digamos, por comportamientos, digamos, inadecuados de algunas empresas, por la falta de fiscalización de SUNAFIL, digamos, en algunos casos lamentables, y yo lo reconozco abiertamente, pero estamos olvidándonos que el problema no solamente radica potencialmente en ese caso, sino en los 2 o 2,5 millones de personas que viven del agro y que en las zonas, digamos, rurales del país, más rurales, en la sierra, por ejemplo, que no tienen, digamos, cuyos ingresos son mucho más bajos que los ingresos que podían dar estos esquemas, digamos, laborales mucho más flexibles, donde de hecho al final, si uno se pone a pensar, el régimen, no había mucha discrepancia entre el régimen general y el régimen que se derogó, más allá del fomento, digamos, del régimen promocional del impuesto a la renta. Digamos, hemos pasado de tener un esquema que logró formalizar la agricultura de exportación en la costa, logró formalizarla de manera importante, a uno en el cual ahora estamos en un régimen, tenemos que ver el reglamento que sale, pero un régimen que es ultra regulado. Entonces hemos ido de la promoción a la ultra regulación y ese péndulo tampoco ayuda, digamos, por un lado, y por otro lado, digamos, estamos muy enfocados en regular la minería formal, regular la agricultura formal, y obviamos que hay todo un mundo en el cual no le prestamos atención. La minería ilegal, la minería informal, la agricultura de subsistencia. Hay formas como quizás, digamos, juntar estas cosas. Creo que este foco de agricultura familiar puede ser uno en el cual se unan un poco digamos, estas brechas importantes. Yo sí creo que hubiese sido ideal que ese régimen laboral, digamos, se utilice para el turismo, un sector muy golpeado, un sector muy altamente informal, y es un sector que comparte la estacionalidad que tiene el agro. Hay momentos en los cuales hay mucha demanda, hay mucha actividad, y momentos que baja. Entonces, tener un régimen, digamos, que te permita adecuarte a esa realidad cíclica hubiese sido, en mi criterio, digamos, adecuado, pero con la fiscalización y el control debido. Eso va de la mano. No es que simplemente sea una carta blanca en mi criterio. Y el otro punto que yo discrepo con ella es en lo que es crear impuestos, digamos, el impuesto a la riqueza, el impuesto al patrimonio. Yo me he leído la exposición de motivos cuando lo planteaban en el Congreso, digamos, al señor Piketty, que digamos, pero acá la verdad es que esos impuestos, de hecho, han sido muy inefectivos en ser recaudados, porque la riqueza hoy en día, ¿cómo la valorizas? Digamos, ¿cómo monetizas? Como escribía una vez en una columna, ¿cómo monetizas la propiedad, digamos, de una patente? O es en un mundo financiero donde al final valorizar riqueza es muy complicado. Y los países que tienen este esquema lo están, de hecho, incluso los países ricos, digamos, están saliéndose de estos esquemas de gravar la riqueza, grabar el patrimonio, hacia uno en el cual, vuelvo a la coincidencia, tú compartes información entre las administraciones tributarias y está el concepto de gravar la renta universal. Y ahí es una forma inteligente, es una forma quizás más efectiva de lograr reducir el alto nivel de elusión, que no es ilegal, ojo, pero sí significa una merma en la capacidad de recaudación, digamos, que tiene el fisco. Entonces, yo creo que proponer tributos, digamos, de este tipo, y uno puede lograr progresividad, y yo estoy de acuerdo con el concepto que quien tiene más pague más y quien tiene menos pague menos, si voy terminando, Julio, pero yo creo que las exoneraciones que damos, digamos, a ciertos grupos son mucho más regresivas, inafectaciones al IGB, por ejemplo, que aumentar tasas, porque esto incluso hasta puede
o crear tributos puede incluso exacerbar el problema en lugar de resolverlo, en mi humilde opinión. Y con respecto del tema de los parches versus hacer que los sistemas administrativos funcionen, digamos, es un tema de pragmatismo. Si tú ahora planteas una estrategia de reactivación y mientras se moderniza y funcionan los sistemas administrativos del Estado, de presupuesto, de inversión, de contrataciones, se te pasó la vida y no consigues impulsar esas obras que tanto se requieren para dotar de servicios, nuevamente, servicios de calidad al ciudadano. Y ahí tenemos una gran coincidencia con Guayo. Termino acá. Gracias, Miguel. Te voy a hacer algunas preguntas, te voy a pedir respuestas cortas que nos han hecho llegar nuestros participantes. ¿Por dónde debemos empezar las reformas de las que tú hablas? A ver, yo empezaría, digamos, yo creo que empezaría con una delegación de facultades al nuevo gobierno, digamos, donde establezca cuáles deberían ser, digamos, aquellas intervenciones que sean más efectivas en aumentar los ingresos tributarios y aquellas donde se pueda lograr una mayor eficiencia, digamos, en el gasto. Se ha intentado una coladera en el presupuesto público, son las planillas, el pago de planillas. Entonces, si es que uno va a fortalecer, digamos, la gestión pública, mejorar la eficiencia en la calidad del gasto, yo empezaría por el reto más grande, que son planillas. Hay muchos conceptos que se pagan sin marco legal, o planillas fantasma. Entonces, yo creo que eso es un tema que es clave. El segundo aspecto donde yo creo que incidiría más es en ver cómo se cambian los modelos de gestión en el sector de salud en particular, porque creo que mientras construimos un Estado que funcione y sea efectivo, los problemas, digamos, de salud van a continuar. Digamos, hemos visto el incremento en los casos de enfermedades no transmisibles, no vinculadas al COVID, y que tienen un patrón, digamos, ascendente brutal. Entonces, tenemos que empezar por aquellas cosas que sean mucho más rápidas, digamos, de atender, y eso pasa por repensar la forma como te vinculas con el sector privado. Y yo creo que hay que pensar formas como trabajar nuevamente el tema público-privado, reitero, poniendo el servicio, digamos, como urgente. Y lo tercero, creo que lo más importante en esta coyuntura, todo esto va a ocurrir en tanto, digamos, seamos prácticos y tengamos una vacunación y tengamos un remedio a esta coyuntura. O sea, la línea de base es muy complicada. Mientras tengamos la espada de Damocles de tener terceras olas, al no tener una vacunación plena en el país, digamos, de poco va a servir plantear estas reformas si nuestra línea de base todavía está digamos, en una situación tan compleja por el tema sanitario. Entonces, yo empezaría, digamos, por ese tipo de medidas, y dar más certeza, más confianza. Esto suena etéreo, pero si hay incertidumbre, si hay desconfianza, no se va a apostar por ningún tipo de salida de esta situación que estamos viendo. Despejar las fuentes de incertidumbre creo que son absolutamente claves para retomar, digamos, el crecimiento y tener, digamos, la claridad que hay cosas que hay que abordar, digamos, como las que hemos discutido esta mañana. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cómo diferenciar el populismo, de lo que tú has hablado en tu presentación y en el libro, de las políticas sociales orientadas a romper el ciclo transgeneracional de la pobreza? Bueno, yo creo que una de las formas más importantes de romper ese círculo es la educación, es el capital humano. Entonces, esa es la forma como tú rompes, digamos, cómo tú logras movilidad social. Pero eso no se condice en plantear de manera, digamos, efectista de que ahora vas a invertir 6 puntos del PBI, digamos, en educación, que esa es la salida populista, digamos, porque al final
el presupuesto se ha aumentado, se ha triplicado en el sector o duplicado en los últimos 10 años en el sector de educación, por ejemplo. Y eso no ha incidido en que tengas gastos, saldos no ejecutados, o que tengas una dificultad de poder tener escuelas en condiciones adecuadas, conectadas digamos, al Internet, maestros bien pagados. Eso, digamos, son los problemas que las soluciones no es simplemente darle más plata, que es la solución facilista y la solución, digamos, populista, o los nombramientos que han habido yendo contra la meritocracia, digamos que fue una reforma muy difícil de establecer en el magisterio. Entonces, como un ejemplo de cómo, evitar, o sea, la movilidad social para mí va íntimamente ligada con el capital humano, y eso para mí, digamos, las soluciones planteadas por el Congreso no guardan consistencia con el problema que se quiere resolver. Entonces yo creo que había que plantear, digamos, quizá una de las ideas es volver a mejorar la calidad regulatoria, el costo-beneficio en el Congreso, para por lo menos tener claridad que lo que se plantea en el Congreso que fuese, o en el Legislativo, digamos, el mismo Ejecutivo también, tiene un mínimo costo, un análisis de costo-beneficio, y por lo menos que los ciudadanos sepan exactamente qué cosa, las implicancias de las medidas que se toman, más allá de prometer cosas que al final son insostenibles y son inviables en su aplicación. Bien, la penúltima pregunta. La informalidad es una de las cosas más visibles que ha mostrado la pandemia, ¿no? Y las consecuencias de tener alta informalidad en el país. Por tanto, la formalización es un tema transversal a los otros que son motivo de las reformas propuestas, ¿no? ¿Cómo podríamos enfrentar eso? ¿Podrías explicar un poco más? ¿Cómo podemos formalizar? Esa es la pregunta del millón. Pero yo creo que yo partiría por lo que comentó Marisa, que es el tema de la productividad laboral. Yo creo que en tanto empecemos, digamos, mejorando las capacidades, digamos, y la empleabilidad, ahí vamos a tener, digamos, una forma de ir, digamos, lidiando con la informalidad. Y lo otro es, creo yo, a veces quitando las barreras que impiden, digamos, que una empresa pequeña o micro pueda crecer y convertirse en una pequeña en una mediana. Hay muchas barreras al crecimiento de las empresas. Y esa es una forma, digamos, cómo se logra eso, obviamente simplificando muchas cosas, incluido el pago de tributos. Pero es una forma de poder empezar eso. Y lo otro es este famoso debate antiguo de la flexiseguridad, ¿no? O sea, tú flexibilizas en tanto tú tengas un mecanismo de protección, un mecanismo de seguridad, digamos, que te lo viabilice, porque de lo contrario, digamos, no vas a lograr el equilibrio que creo que todos queremos. Gracias. Y esta es la pregunta final. Tú lo mencionaste en tu última lámina de presentación, creo que era el 5º punto, el consenso. La pregunta es, ¿cree usted que es posible la construcción de un nuevo consenso si la polarización del país ya es muy consistente y se ve en cada elección presidencial en las segundas vueltas? A ver, yo creo que el consenso pasa por dos elementos, ¿no? Tiene que haber, estos diálogos, digamos, conversar, dialogar, es absolutamente fundamental, y necesariamente no con los que van a pensar igual que uno. Justamente es propiciar dónde están los puntos de encuentro, los puntos comunes y no la discrepancia, porque creo que hay más puntos comunes que discrepancias si uno deja el dogma, uno deja, digamos, las posiciones, digamos, discrepantes de un lado. Y lo otro es que lo que mencionó, digamos, Huayvo. O sea, si no tenemos un liderazgo que venga de la cabeza, digamos, va a ser muy difícil. Va a ser muy, muy, muy difícil,
porque tú necesitas ese liderazgo para que construya alianzas y construya consensos. O sea, lo que hemos tenido últimamente, esta fragmentación política en nuestro país, que hay el riesgo que se vuelva a repetir en el siguiente Congreso, Dios nos libre, responde a la falta de una visión de un líder que se sienta a conversar con otros que piensan distinto o que logra un mínimo común de apoyo para poder llevar adelante su plataforma de gobierno. Entonces, yo creo que ante la polarización que estamos viendo y la insatisfacción, acordémonos que todavía tenemos un gran segmento de ciudadanos que nada les convence. Entonces, yo creo que hacia ese foco debemos de motivar la discusión, y esto finalmente se deriva de tener líderes que se la compren y que estén dispuestos, digamos, a tomar medidas que son duras, pero que son necesarias en mi criterio. Bien, bueno, antes de terminar, hay algunas preguntas también dirigidas a nuestros panelistas. Voy a empezar primero con Marisa Glave. Una de las preguntas que te han hecho, Marisa, es la siguiente. ¿Cómo considera una reforma económica sin caer en el populismo ni en la eliminación de una economía de mercado? Adelante, Marisa. A ver, yo primero creo que hay que tener cuidado con la idea de populismo. Así como a la izquierda todo el rato nos dicen que todo lo calificamos como neoliberalismo, ¿no es cierto? Y que ya casi es como que la palabrita mantra, no, es que el neoliberalismo y justificamos algo. Ahora también creo que la idea del populismo se vuelve también un concepto que sirve para dejarnos en vacío. O sea, es algo que utilizamos como argumentación para el vacío. Y yo sí quiero traer acá una cosa que creo que es súper importante del análisis de las ciencias políticas, digamos, y es una de las cosas que ha trabajado Chantal Mouffe, ¿no? Y es, el populismo es el vacío de consenso. O sea, cuando hay fugas populistas, es que hay ausencia de consensos dentro de los estados, dentro de los territorios, que ayuden a la generación de una relación legitimada. Y yo creo que el problema que tenemos hoy en el Perú es que hay una ausencia de consenso. Existió un consenso, es verdad, con el que muchos no estuvimos de acuerdo, pero no éramos la mayoría. Había una hegemonía de un consenso alrededor del cual el Estado daba un paso para atrás y había una prioridad del mercado para la definición de estrategias de crecimiento, de sobrevivencia, de igualación, incluso de democratización. Y creo que eso probablemente ha sido uno de los elementos que no hemos querido ver desde quienes hemos estado en la orilla en la que estoy yo. Sin embargo, hoy va quedando absolutamente claro que hay también una pérdida de legitimidad de esa manera de mirar. Entonces, yo sí creo que hay que buscar equiparar. Mi punto de vista es que la política del péndulo, de me voy a la lógica estatista y luego me voy a la lógica privatista total, no funciona. O sea, ya demostró que no funciona. Y creo que el principal problema del modelo económico en el Perú y del capítulo económico de la Constitución peruana es que vivimos del trauma de los años 80. Una cosa es aprender y otra cosa es vivir traumados. Y yo sí creo que hay que aprender. Sí creo que tenemos que sacar lecciones clarísimas de lo que no se puede volver a hacer, de lo que hay que evitar que el Estado vuelva a caer y que tiene que ver con maneras en las que nos han dejado en una precarización total. La hiperinflación no puede volver a producirse, el extremo de precarización de la gente no puede volver a producirse, la lógica de empresas públicas atrofiadas y que funcionan como botín no puede producirse. Eso creo que tiene que ser lecciones aprendidas, pero no podemos vivir en el trauma de amarrar las manos del Estado y de no entender que hay que buscar una equiparación. Y yo creo que hay modelos en el mundo de funcionamiento de la relación Estado-mercado y sociedad, porque también nos olvidamos de la sociedad, que no son el extremo privatista, el extremo mercantilista, porque hoy tenemos es una lógica mercantil, no necesariamente tenemos una lógica de libre mercado, sino una lógica más bien mercantilista, ¿no es cierto? Esa lógica no es la única y puede existir una lógica diferente, democratizadora de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad, y no me estoy refiriendo a comillas, el eje del mal, chavista o como lo quieran llamar. Me estoy refiriendo a países que tienen economías pujantes, pero que tienen una lógica de relación muy diferente entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y yo creo que este es momento para que el Perú lo piense. No creo que haya que dejar el pacto social del fujimorismo de los años 90, que amarraba las manos del Estado para pasar a uno
de una lógica de izquierda que después alguien quiera cambiar en cuanto la izquierda desaparezca, sino que necesitamos sentar las bases reales, hoy que estamos en el Bicentenario, para imaginarnos los próximos 100 años del país. Gracias, Marisa. Carlos, tú hablaste en una de tus intervenciones que considerabas que uno de los temas centrales era la gestión en el Estado, más que cambios en la Constitución. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Crees que limitando la intervención del Estado y liberando aún más el mercado sería suficiente para mejorar las condiciones de vida de las personas con mayores necesidades económicas? Adelante, Carlos. No, la respuesta es simple, no creo en eso. Y coincido con Marisa en que estos movimientos pendulares nos han hecho mucho daño. Yo soy de los que creo que necesitamos un mejor Estado, no menos Estado. Hay una gran diferencia entre menos Estado y mejor Estado. Necesitamos un Estado que funcione. Y me gusta mucho lo que ha dicho Marisa en términos de no vivir en el trauma, sino aprender. Y no creo que haya que vivir en el trauma de los 80 para revisar las cosas que se pueden plantear con respecto al rol del Estado en la economía. Creo que tenemos que ver lo que han pasado en los últimos 20 años con nuestro Estado y con el Estado que Luis Miguel analiza en su libro, un Estado que no provee los servicios públicos que la población necesita, con la calidad y en la oportunidad que los necesita. Entonces, eso es lo que hay que repensar. ¿Cómo hacemos que este Estado funcione y se dedique a hacer lo que tiene que hacer? ¿Cómo pensar en menos Estado cuando no tenemos servicios públicos de salud y educación razonables? Necesitamos un Estado que provea esos servicios bien. Y bueno, yo les agradezco muchísimo, ya nos volamos el tiempo, por la oportunidad de conversar, y felicitaciones, Luis Miguel, por tu aporte, que sigan los aportes. Un abrazo. Gracias, Carlos. Bueno, amigos, amigas participantes, llegamos al fin de este conversatorio. Creo que el libro es una buena oportunidad, como lo dice en la carátula del mismo, para discutir estos temas que a veces están postergados en el debate nacional. Y en ese sentido, quiero agradecerle a Luis Miguel Castilla, a Marisa Glave y a Carlos Paredes por sus importantes reflexiones en esta mañana. De esta forma, damos por concluido nuestro conversatorio, las reformas que necesita el país, con ocasión de la presentación del libro La oportunidad del siglo, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, el Diario Gestión y la consultora Intelfin. Agradecemos a todos los que nos han conectado en este Zoom y a través de las redes sociales por su participación. Será hasta otra oportunidad, y esperemos que con temas tan interesantes como los que venimos haciendo los organizadores. Muy buenos días a todos.